Este tema me resulta demasiado importante como para dejarlo pasar más tiempo sin que lo hable. Vamos a hablar sobre el propósito. Principalmente el propósito en nuestra vida que todos tenemos, cada uno de nosotros, seres humanos, tenemos un propósito. Por eso estamos aquí, en este aquí y ahora, en este plano. Y también propósito encontrarlo en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. También vamos a hablar sobre ello. Antes de comenzar, te cuento, estás aquí, si es por primera vez, en este espacio que se llama Yo Soy Espiritualidad y Conciencia, que lo que busca es justamente acompañarte en un proceso de evolución personal, darte algunas herramientas, algunos desafíos que tenemos para realizar, ¿por qué no? Algunas terapias para acompañar también para quien lo desee, en este tránsito personal que todos y cada uno venimos a hacer. También te cuento, este tema en particular lo venía ya hace un tiempo hablando, de hecho en un video en vivo de Instagram lo he tocado, también con otra persona en un video en directo, pero ahora sí que quería hacerlo un poco más explayadamente aquí, para que quede mejor explicado, más desarrollado según lo que salga en este momento, por supuesto, como siempre hago los vídeos. Entonces, vamos a meternos de lleno en el tema, sin antes olvidarme de decirte, si no estás suscrito, que te suscribas, si es que te gustan estos temas, por supuesto, que le des like al video, que le des me gusta y por supuesto dejar tu comentario acerca de algo que te gustaría escuchar, de alguna opinión o lo que fuere, es bienvenida, ¿sí? Vamos a adentrarnos en el tema, el propósito. Ubiquémonos en el propósito, en esta cuestión. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve el propósito? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el propósito? El propósito realmente es algo, lo que sea, lo que fuere, que está desarrollado para aportar. Eso tiene que ver con respecto al propósito. Aportar algo. Cualquier cosa que esté creada, aporta algo, da algo, tiene una función. Podemos mirar cualquier cosa que se nos ocurra, desde un insecto, sin menospreciar, desde un animal, desde una planta, desde cualquier elemento que fuese, que conozcamos, tiene un propósito. Entonces, desde allí, partir de esa simpleza hacia algo más, mucho más personal del ser humano, de la humanidad, que es probablemente lo que más nos interesa en nuestro día a día, ¿cierto? Necesitamos entender que todo tiene un propósito y que todos, por lo tanto, consecuentemente con esa idea, tenemos un propósito. Toda persona tiene un propósito. ¿Por qué quiero empezar por aquí? Porque es muy importante, obviamente que lo encontremos, pero primero abrirnos a la idea de que todos tenemos un propósito. Eso es lo primero y principal. Luego vamos a empezar a darle importancia desde el punto de vista de que la creación tiene un plan, es un plan perfecto el de la creación, el del creador, Dios, espíritu, como sea que se le llame, y en el parecer que del caos del universo y de las sociedades y de todo encaja siempre. Obviamente porque todo responde a una serie de sincronías y vibraciones que están interconectadas y entonces todo encaja. Esto es algo muy... Alguna vez lo escuché, lo leí y otra vez lo hice la prueba de esto. Ir a una montaña alta en la ciudad y ver desde arriba cómo los coches o las personas o el agua del mar o los pájaros, como todo, si lo vemos desde lejos, como todo encaja. Entonces eso nos permite realmente tomar otra dimensión de las cosas. Claro, evidentemente necesitamos salirnos del estrés, de la productividad, de
todo eso que se supone que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que el sistema nos dice o nos guía a hacer, hacer y hacer. Entonces, al tener este momento de quietud, no hace falta ir arriba de una montaña, pero bueno, si lo podemos hacer, de hecho nos va a reconfortar muchísimo ese momento. Entonces, incluso con la idea misma podemos entender eso, de que todo encaja. Entonces, si todo encaja, claro, todo va hacia un lugar, todo tiene un propósito. En este sentido, volviendo, el propósito del ser humano. Vamos al propósito personal, que evidentemente para cada quien va a ser único, puede ser similar a otros, pero todo va a tomar una dimensión un poco distinta, teniendo en cuenta los factores que nos hacen únicos. Si bien por supuesto que pertenecemos a un alma, somos una personalidad, un alma que viene aquí encarnado, con un rol, con un papel, con un camino ciertamente marcado y con muchas vías disponibles. Claro, todo eso que va conformando nuestra personalidad aquí en la Tierra, al nosotros actuar en la vida cotidiana, eso nos va dando el distintivo de esas pequeñas diferencias, pequeñas o grandes diferencias. Entonces, por eso es tan importante aclarar que el propósito es personal, ¿sí? El propósito es personal y de hecho se va a mostrar de una manera muy personal. Es como una marca personal, hablando de bueno, estamos aquí en internet, en las redes sociales, una marca personal. Y de eso se trata realmente. Primero de adentrarnos, obviamente, teniendo en cuenta, para no irnos del tema, de todos tenemos un propósito. Ese propósito va a ser obviamente personal y ciertamente distintivo por quien lo expresa a ese propósito, que no tiene que ver con un lugar, con un trabajo, no tiene necesariamente que ver con eso, sino más bien con expresar algo que traemos para dar. Ok, entonces, teniendo en cuenta y aclarando esto, ¿qué es lo vital? Lo vital es conectarnos con ese propósito, porque si no, no existiría la posibilidad de poder llevarlo adelante de una manera consciente, de una manera presente de aquí y ahora, y de saber qué es lo que venimos a hacer. Esa es una gran pregunta existencial que siempre ha estado, ¿cierto? Y también tiene un propósito, justamente ese tipo de preguntas existenciales, que es que hacernos llegar a recorrer y adentrarnos en un viaje interior. Ese viaje interior va a esto que iba a explicar, de la conexión con ese propósito. ¿Y cómo me conecto con ese propósito? ¿Qué es un lugar? ¿Tengo que ir a algún sitio? ¿Necesito hacer determinada cosa? Realmente, para todo lo que tiene que ver con nuestra conexión espiritual, con la conciencia que somos, y para llegar a esos puntos, no es que haya algo establecido, una técnica en particular, una serie de pautas a seguir, porque eso puede ser muy personal para cada quien. Ahora, sí o sí, se trata de recorrer un viaje interior. Eso sí es lo que es para todos. Y ese viaje interior no va a ser igual para unos que para otros. Puede ser similar. Pero como cada quien experimenta con esos recursos que tiene y que ha ido aprendiendo, y que esencialmente tiene, entonces va a ser distinto para cada quien. Y ese es uno de los propósitos que todos tenemos, la experimentación desde distintos puntos de vista. Entonces, esto es necesario, esa conexión. ¿Y de dónde viene ese propósito? ¿Cómo lo conseguimos? ¿A dónde hay que ir a buscar ese propósito? Y aquí vamos a entrar al punto clave y determinante para mí, no solo de este tema, sino de todos los temas que podamos abordar desde la conciencia, la espiritualidad, la metafísica, lo que tiene que ver con
con la profundidad de nuestro ser y de nuestro estar aquí y ahora, que es la conexión con nuestra alma. ¿Por qué esa conexión con nuestra alma? ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque de allí venimos. Y si de allí venimos, pues entonces allí hay que ir a buscar respuestas. Evidentemente, si venimos de allí. Claro, siguiendo esta lógica de pensamiento y de sabiduría personal, y de entendimiento y de contexto de una persona. Eso es de vital importancia para cualquier cosa. En las terapias con las personas, uno a uno, esto siempre lo trabajo porque generar un contexto para algo es vital, es fundamental. No solo por el entendimiento que nos brinda, sino también por la puerta que nos abre. Y una cosa va de la mano de la otra. Cuando entendemos algo, entonces nos permitimos como abrirnos un poco más. Si entendemos que es algo positivo, por supuesto. Entonces, esa conexión con nuestra alma nos permite como descubrir, nos permite tirar de un hilo y decir, esto era por esto, ok, esto ahora me hace sentido, que antes no lo veía, responde a tal cosa, me ha servido para otra. Entonces, desde ese lugar nos llegan mensajes, desde esa conexión con nuestra alma, nos llegan ideas, nos llega amor, nos llega muchos sentimientos, y realmente desde allí, desde esa conexión es que florecen nuestros dones, florece nuestro despertar, florece nuestra manera de ver y de actuar en el mundo, porque aparte del entendimiento es generar esa conexión que normalmente utilizo esta palabra porque no encuentro otra que me parezca más exacta, porque verdaderamente es permitir esa conexión. Entonces eso es necesario buscarlo, dar el sí para que se produzca. Y eso es lo más importante de todo, dar nuestra intención hacia eso, enfocar nuestra energía en eso. No hace falta alguna técnica en particular o tantos pasos en particular, sino que esto es lo más fuerte y lo más importante que tenemos, porque es nuestra energía, es lo que somos. Entonces, permitir eso, ese vínculo que está deseando producirse, ese vínculo, y que es tan reconfortante, placentero, liberador, eso también nos abre las puertas de identificar un propósito. Y mira, ¿por qué digo que no hace falta tal técnica o tantos pasos? Porque eso, ¡pum!, es inmediato, es automático cuando se sabe. Se sabe. Y punto, y no hay más. Esta es una de las cosas, esto de descubrir el propósito, que no tiene una explicación, entre comillas, válida para decirle a alguien más. ¿Por qué? Porque es muy personal, muy particular, y como se experimenta es así, y se sabe. No es que con este paso, ok, tienes tu propósito, te lo entregamos. No es una cuestión racional, mental, lógica. Entonces, claro, luego lo trasladamos a esa cuestión mental, racional, lógica también. Sí, ahora, el punto es que así no se descubre. Necesitamos entregarnos, liberarnos, soltar, confiar, aceptar, utilizar nuestra intuición. Entonces, y esas son herramientas que todos tenemos. Aquí no vale decir, sí, pero es que a mí no me sale esto, lo otro, aquello, tal cual. Ok, eso, entonces hay que abordar otros pasos anteriores, lo cual también está bien. Principalmente se trata de apertura y de enfoque de nuestra intención, nuestra energía. Entonces, desde allí, desde esa conexión con nuestra alma, también viene, se nos es entregado ese propósito, nos damos cuenta. De hecho, hay veces que puede ser que una persona, suponte, hablando del trabajo, esté en el lugar indicado,
para desarrollar su propósito, pero que no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque no había esa conexión, no había esa manera de ver, de sentir al mundo, de darse cuenta. Eso no estaba todavía habilitado en una persona. Entonces ni siquiera veía que estaba en su propósito. Y a veces esto sucede, y puede suceder en personas que están en el lugar ideal para su propósito, pero por estar pensando, creyendo otra cosa, no se aprovecha ese potencial establecido del lugar y, claro, la persona adecuada. ¿Qué se necesita para ello? Liberar eso que traemos para dar. Sí, en ese mismo lugar que donde antes creíamos que tal vez no era, entonces sí era, solo que nos estaba entregando lo que uno traía para dar. Y otras veces, claro, ese propósito puede llevarnos a dejar un trabajo, a irnos a otro lugar, etc. Porque eso va llegando como verdades. Va llegando, pim, 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 va cayendo. O sea, es como un mensaje de texto que llega. Así. Entonces, ese propósito, una vez encontrado, una vez, ok, esto es, puede ser, wow, ¿cómo no me di cuenta antes? Si lo tenía aquí. O, bueno, tengo que sacar ciertas cosas para entrar en este nuevo camino. También puede ser eso. Realmente no importa. Todo llevará el trabajo necesario para expresar esos dones, para desarrollar ese propósito. Entonces, una vez sabido este propósito, una vez que uno se ha dado cuenta, ok, la cuestión es en tener el valor, tener el coraje, la disciplina o lo que fuese que haga falta, que sea necesario para ponerse al servicio de ese propósito. Finalmente venimos a servir. Y ese servir tiene que ver con experimentar y con dar. Y eso también, por supuesto, que genera los distintos desencadenantes, como recibir, por supuesto, como los regalos de las experiencias. Claro que eso también venimos a hacer. Va de la mano, está unido. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Más allá de lo que vimos al inicio, del por qué, para qué, el propósito, es lo que necesitamos para conocerlo, que es esa conexión con nuestra alma fundamentalmente, abrirnos, recibir y luego, por supuesto, tener esa valentía, ese coraje necesario para dar los pasos adecuados. Entonces, aquí la cuestión demasiado importante del propósito es que tanto sea para el trabajo, para la vida de uno mismo, que muchas veces evidentemente tiene que ver con el trabajo, a lo que nos dediquemos, ¿cierto? Ciertamente tiene que ver con eso. Y ese algo que sabemos que venimos a hacer necesita ser expresado. Entonces, por supuesto que así es donde conecta los dones que tenemos. Esos dones son los adecuados, los que tenemos siempre para expresar ese propósito. Muchas veces esos dones están ocultos tras lo que no nos gusta, lo que nos da vergüenza, lo que nos da miedo. Esos dones suelen estar ocultos tras esas barreras que autocreamos y autoadquirimos de creencias, de enseñanzas, de todo esto que hemos hablado en otros temas que están aquí en el canal también, por supuesto, que te invito a buscarlo si es que te interesa indagar sobre eso. Entonces, es necesario liberarse de ciertas cargas y siempre, cuando estamos en este punto, siempre el propósito, al estar abiertos, receptivos y dispuestos, al entregarnos a ello, a ese vínculo con nuestra alma, de la cual formamos parte y somos, siempre esa fuerza, siempre, aquí no hay a veces, siempre, esa fuerza va a terminar ganando. ¿En qué sentido ganando? Que si habían algunos miedos,
para utilizar algunos dones que necesitamos para expresar nuestro propósito, pues se van a dar las circunstancias adecuadas para que enfrentemos esos miedos, a través de situaciones, de personas, de relaciones, lo que fuese, porque ya estamos dispuestos a ello. Y lejos, esto tal vez para que dé miedo, para quien todavía no lo haya transitado, lejos de eso, cuando te encuentras en ese momento, en ese camino, toda esa conexión, todo ese vínculo con lo que somos y lo que nos acompaña, entonces es mucho más fuerte que cualquier miedo, vergüenza o cualquier bloqueo que podamos tener. Entonces, en ese sentido, si todavía no has conectado con tu propósito, no estás seguro, segura, no sabes qué camino tomar, etc., pues trabaja en la conexión, no en lo que viene después. Trabaja en lo más esencial e importante, que es esa conexión con nuestra alma, para descubrir qué es lo que ya está en nosotros, qué es lo que ya somos, para ver claramente ese camino que venimos a transitar. Entonces, esto es realmente lo más importante que te podría decir de este tema. Y por supuesto, para ir finalizando, quiero hablar del propósito de lo cotidiano también, ¿sí? Porque es algo muy importante entenderlo en el contexto. Ahora, quisiera que todo esto anterior quede claro. Si es que queda alguna duda, te queda cuando lo hayas visto este vídeo, escríbeme en los comentarios sin problemas. O bien a través de Instagram. Mi Instagram es pascu.333, así de forma más personal. Y si es que, por ejemplo, que lo estoy desarrollando con personas uno a uno en modo de terapia, si por ejemplo no encuentras soluciones, respuestas, etc., pues me puedes contactar y hacer sesiones privadas. De cualquier manera, todos tenemos las herramientas. Ahora, muchas veces es una cuestión de, con cierta facilidad, no es tan difícil generar un contexto, a modo de como si fuese un portal, para abordar personalmente esto que necesitamos. Sacar ciertas malezas de nuestras creencias, de nuestra energía, e introducirnos en esta conexión, en este vínculo del que hablaba. Y eso suele ser más fácil de lo que parece. Más fácil y más sencillo de lo que parece. Entonces, en este sentido también te puedo ayudar si es que es algo que no puedes resolver. Ahora, aquí yendo al propósito de lo cotidiano, me refiero a de las cosas que suceden, las relaciones, las situaciones cotidianas que transitamos. Entendiendo la lógica de lo explicado anteriormente, también nos podemos permitir abrirnos a la verdad. Esto no es solo una idea, es una verdad. A la verdad de que todo tiene un propósito. Todo responde a un propósito, aunque no lo veamos así, no importa. Todo responde a un propósito. Porque todo lo que ocurre es perfecto. ¿Y por qué se dice que es perfecto? O al menos porque yo lo digo de esta manera. No porque sea lo que más nos guste, no va por ahí. Lo que es perfecto es algo que es perfecto, algo que encaja, algo que ¡pum! Esto es, y no hay otra cosa. Esto es ahora, en el momento que sucede. Antes o después puede ser distinto, pero en el momento que sucede, eso es lo correcto. Eso es lo mejor para esa situación. Y lo mejor, una vez más, no quiere decir que nos guste o que no nos guste. Lo mejor para esa situación. Entonces, un ejemplo de esto puede ser un trabajo que no nos guste, una relación que es tóxica o que lo que fuese, o una situación vivir desagradable. Lo llevo para ese lado para poder entenderlo mejor. Porque cuando algo nos gusta es mucho más fácil decir, ¡ay, sí, qué lindo! Esto me corresponde a mí. Pero cuando no es muy lindo, no es tan fácil reconocerlo, ¿cierto? Entonces, cuando cualquiera de estos eventos así se nos presenta en nuestra vida, es necesario ver más allá de lo aparente, del hecho en concreto. Es necesario mirar desde adentro, no con estos ojos, sino mirar desde adentro con nuestra sabiduría, utilizando nuestra intuición. Y preguntarnos
lo mágico, ¿no? La pregunta mágica que es, ¿para qué esto sucede? ¿Qué trae esto para mí? No señalar con el dedo hacia afuera, simplemente acusando como que eso no está bien, porque todo está bien, todo es correcto. Y esto no se diluye, esto no caduca cuando algo es más grave o menos grave. No tiene que ver con la gravedad de las cuestiones que ocurran. Tiene que ver con que todo es correcto como sucede. Porque hay un propósito en ello. Así sea, despertar un don que en nosotros está dormido, por ejemplo, muchas veces sucede eso. Producir sanación de algo que no hemos sanado de antes. Y así otros temas, ¿no? Pero el punto es eso, reconocer el propósito. Eso es absolutamente un cambio rotundo de nuestra vida, de nuestra manera de ver, sentir y percibir al mundo y a todo lo que sucede. Entonces, creo que aquí ya vamos terminando el tema porque ha quedado bastante abordado lo que quería hablar para que no se haga demasiado extenso el vídeo. En todo caso, te invito a que esto sea una reflexión, una partida, un punto de partida para reflexionar. Puede ser de guía en algunos casos y en otros casos puede ser, o en el mismo caso puede ser, para empezar una reflexión más grande, sin restricciones, o sea, de manera abierta, de manera que nos permitamos ir más allá de lo que creemos, de lo que nos dicen, de lo que parece que tiene que ser. Se trata de eso. Estos temas que siempre desarrollo aquí se trata de eso, de guiar en cierta manera y por supuesto también lo más importante es de poner una semilla para que a partir de ahí cada quien construya lo que necesite. Y si por supuesto, como dije anteriormente, si necesitas alguna guía, asesoramiento, puedes buscarme tanto en mi Instagram o, aquí me puedes dejar algún comentario en YouTube, pero sobre todo en mi Instagram, que es pascu.333. Me puedes dejar alguna inquietud o pregunta que tengas sin problemas. Recuerda dejar tu me gusta, eso es súper importante, no cuesta nada, es muy importante porque permite que llegue a más sitios o compartirlo con alguna persona que puedas saber que esté necesitando, que le pueda servir, contribuir. Y no me quiero ir sin dejarte la propuesta que ya está en marcha, pero de que sepas que tengo un desafío de conexión con el alma, justamente es para ello, que se compone de meditaciones, de reflexiones, de propias reflexiones que cada uno tiene que hacer. Así que esto también va orientado a la búsqueda de un propósito, pero no solo eso, sino a la conexión con nuestra alma. Así que sin más, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto de nuevo hacer un vídeo. Y recuerda, es muy importante saber esto. Estamos en tiempo de cambios profundos en la humanidad y también, sobre todo, personales, que afecta a todos. Así que la propuesta desde aquí siempre es, anímate a cambiar. Es el momento de brillar.